Cordial saludo, mi nombre es Juan Esteban Serrano Barrera, del curso Lengua Materna de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. En este foro académico virtual presento una reflexión sobre la importancia de la lengua materna en la construcción de identidad cultural, cohesión social y pensamiento crítico en contextos multiculturales. Considero fundamental analizar este tema porque la lengua materna no es solo un vehículo de comunicación, sino un espacio de interpretación del mundo. Según Cosseriu, 1986, cada lengua expresa una visión propia de la realidad. Por eso, reflexionar sobre nuestra lengua es también reflexionar sobre nuestra cultura, nuestras prácticas sociales y nuestra forma de pensar. En este foro responderé a las preguntas centrales de la unidad. ¿Cómo contribuye la lengua materna a entender la diversidad cultural? ¿Cómo favorece la convivencia social? ¿Y cómo fortalece nuestra capacidad metalingüística y crítica para comprender el lenguaje y la sociedad? A continuación, les voy a presentar los aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. Desde la perspectiva lingüística, la lengua materna es un sistema estructurado que organiza el pensamiento humano. Cosseriu afirma que el lenguaje no es solo un código, sino una forma de conocimiento. Comprender su estructura, lo que es la fonología, sintaxis y semántica, nos permite entender cómo construimos significado y cómo interpretamos la realidad. El ejemplo es cuando un hablante distingue entre ser y estar. Está realizando una operación conceptual propia del español, diferenciando entre estados permanentes y temporales. Esa distinción moldea entre estados permanentes y temporales. Esa distinción moldea nuestra forma de percibir el mundo. Función metalingüística: pensar y hablar sobre la lengua. La función metalingüística se refiere a la capacidad de usar el lenguaje para hablar del lenguaje. Esto permite cuestionar significados, analizar discursos y desarrollar pensamientos críticos. Reflexionar sobre la lengua materna nos ayuda a reconocer sesgos, intenciones comunicativas y posibles efectos sociales de las palabras. Un ejemplo es revisar críticamente expresiones como hablar bien o hablar correcto. Nos lleva a cuestionar ideas de prestigio lingüístico y a entender que las variedades dialectales también son legítimas. Sociolingüística: la lengua como construcción social. Desde la sociolingüística Lastra, 1992, la lengua es una práctica social que refleja identidades, relaciones de poder y dinámicas culturales. Cada comunidad le da forma a su lengua según sus valores, tradiciones y contextos. Un ejemplo sería que en Colombia el voceo, el tuteo, el ustedeo no solo son formas de hablar, sino son formas de construir relaciones de cercanía, respeto o jerarquía según la región y el contexto. La lengua materna permite que los miembros de una comunidad se reconozcan entre sí y fortalezcan la cohesión social. Multiculturalidad y diversidad lingüística. La lengua materna es clave para valorar otras culturas. Cuando comprendemos cómo nuestra lengua expresa la realidad, entendemos que otras lenguas también lo hacen desde perspectivas diferentes. Esto fomenta el respeto intercultural y nos prepara para convivir en sociedades diversas. Un ejemplo es que en comunidades bilingües indígenas urbanas, aprender palabras de la lengua indígena del territorio permite reconocer la cosmovisión de ese pueblo, promoviendo respeto y evitando discriminación lingüística. Mi propuesta pedagógica sería que una actividad llamada Mi lengua, tu lengua, nuestra cultura, y esta está diseñada para estudiantes de básica, primaria y secundaria. El objetivo es promover la reflexión intercultural mediante la comparación de elementos de la lengua materna con otras lenguas presentes en el entorno escolar, ya sea indígenas, extranjeras o dialectales. La actividad consiste en que los estudiantes eligen una palabra significativa en su lengua materna.
Un ejemplo es familia, agua, amistad, etc. La comparan con cómo se dice esa misma palabra en otra lengua, ya sea inglés, francés o indígena. Indagan qué valores culturales están asociados a esa palabra en cada comunidad y preparan una pequeña presentación donde expliquen qué aprendieron y ya por último sería como un cierre reflexivo sobre cómo la diversidad lingüística enriquece la convivencia. El resultado esperado de dicha actividad es crear mayor conciencia sobre la importancia de la lengua materna, también el reconocimiento de la diversidad cultural en el aula y desarrollar habilidades metalingüísticas y sociolingüísticas. Conclusión. En conclusión, la lengua materna es mucho más que un medio de comunicación. Desde la lingüística nos ayuda a estructurar el pensamiento, desde la metalingüística fomenta la reflexión crítica y desde la sociolingüística fortalece la cohesión social. Comprenderla y valorarla nos permite reconocer la multiculturalidad que nos rodea y construir relaciones más respetuosas e inclusivas en la educación. Trabajar la lengua materna desde estas perspectivas es clave para formar estudiantes críticos, conscientes de su identidad y abiertos a la diversidad. Muchísimas gracias, feliz día.